creo que han sido retos a diferentes niveles, ¿no? Creo que uno primero ha sido el poder, digamos, en una universidad como la nuestra, que es una universidad muy grande, con una facultad de derecho también grande, compleja, con una organización también que, bueno, como organización grande de facultad tiene también una burocracia importante, ¿no? Ha habido un esfuerzo grande para poder eh, ir avanzando en la organización, ¿no? Y ahí, digamos, el trabajo de Valeria ha sido fundamental porque ella ha estado en el día a día y entonces eso ha sido como un trabajo fuerte para ella, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, un primer reto, aunque también hay que decirlo que pudo ser todavía mucho más fuerte si es que no hubiéramos tenido una decana, que es una decana muy comprometida con el tema, con la agenda de género, que trabaja temas de género en la universidad y en su, digamos, en su trayectoria como académica también, ¿no? Entonces ese es como un primer reto que tiene que ver más con la organización, ¿no? Creo que otro reto en el marco de actividades más específicas ha sido poder conectar con el interior del país. O sea, nosotros hemos tratado de generar que haya una participación de otras regiones para que no sea un espacio netamente limeño o de universidades de Lima. Y ahí también creo que ha habido, digamos, un esfuerzo grande por tratar de conectar y encontrar a otras facultades. Y creo que ha sido muy bueno estas ayudas económicas que la red ha dado para conectarnos con profesoras que han venido de otras regiones del país, ¿no? Y con las que además ya tenemos un contacto a través del Congreso se ha generado como un primer lazo que creo que puede ir creciendo para, en todo caso, la comunidad jurídica peruana, digamos, académica en temas de género, ¿no? Y creo que yo diría que otro tercer reto ha sido eh, trabajar con las integrantes de la red, porque hay como diferentes perfiles, diferentes maneras de relacionarse con nosotras. En algunos casos no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Y eso, digamos, también creo que es un esfuerzo que hemos desplegado para poder, digamos, atender a los requerimientos de cara un poco a las características de cada una, ¿no? De las personas que entraron en contacto con nosotras para poder venir al Perú al Congreso, ¿no? Yo diría eso, pero creo que Valeria tiene más cosas que decir o complementar. A ver, en principio yo creo que Marisol ha sintetizado bien los retos, en esos tres ejes que ella los ha eh, sistematizado. Eh, Creería que a nivel de organización, sí, en efecto, es muy importante tener o sea, trabajar de la mano de una facultad que te provea de una logística que tiene que ver más con los días, ¿no? La organización de los días, la logística de los días del mismo evento, que sin una universidad que te provee esa logística es algo bastante difícil, ¿no? De ejecutar. Eh, entonces creo que eso es muy importante, digamos, funcionó muy bien en los días del Congreso, pero organizar y establecer esa logística es muy importante y quizás una de las tareas más grandes del evento, más allá de las convocatorias, ¿no? Quizás han sido tareas un poco más simples. Eh,
Luego creo que es muy importante que en un evento de este tipo haya constante conversación con un equipo más grande de personas que puedan ir mirando los detalles que están faltando, ¿no? Eso era algo que tratamos de hacer. Seguramente creo que quizás, no sé si porque los congresos no han sido de la misma magnitud, eh, hacia atrás en la red Alas, ¿no? El congreso se hizo desde Colombia, tuvo otro tipo de logística, en Brasil fue un evento mucho más pequeño, pero sí es bueno que de alguna manera hay un espacio de diálogo entre personas que estuvieron a cargo de la organización de esos congresos, de forma que se van afinando detalles sobre todo, ¿no? Detalles que un congreso necesita para funcionar, más allá de las grandes tareas que hay y que se puedan emprender. Hay ajustes que hacer, hay cosas que mirar, que a veces una sola persona o dos personas no se dan quizás abasto, ¿no? O no perciben todos esos detalles. A mí me sirvió mucho tener conversaciones luego de haber tenido con Marisol, mirarlas con María Victoria, con Amanda, con Fabián, incluso para ir mirando las cosas que faltaban y que se necesitan para un evento de esa magnitud. Creo que tener un comunicador como asignado para el evento es muy importante también, ¿no? Es muy importante ver esas tareas a la par con un comunicador, una comunicadora. Creo que mejoraría mucho el alcance y la magnitud del evento, facilitaría en ese sentido tareas. Nosotras contamos con el apoyo de Fabián, pero ciertamente Fabián cumplía sus tareas en el marco de lo que podía hacer, ¿no? Entonces, sí, en el otro evento se podría pensar como desde de arranque una comunicadora que desde el inicio plantee la estrategia del evento. Eso sería, creo que, positivo para mejorar como el impacto y la magnitud del evento. Y luego yo sí también me parece especialmente, fue especialmente quizás retador cumplir las expectativas de las integrantes de la red. Hay quizás personas con quienes es más fácil trabajar o comunicarse que con otras. Y creo que hay como una necesidad de apostar por hacer el evento lo mejor posible y como favorecer las actividades del evento que se tiene que pensarse como un objetivo quizás entre todas las integrantes de la red, ¿no? Eso creo que sería importante, más que como verlo como un proyecto de un país o de un capítulo de la red, verlo como una apuesta común en que hay que colaborar entre todas, ¿no? Sobre todo porque quizás la comunicación no es tan fluida, ¿no? Porque estamos en distintos países, porque cada uno tiene sus tareas y sus pendientes y a veces la comunicación se dará en destiempo, pero sí creo que eso puede mejorar. A ver, yo diría que, bueno, lo primero para mí es que la gran diferencia es que el tema la temática de género y sexualidades ha sido el eje central del Congreso, ¿no? Entonces, yo he participado en otros encuentros académicos de carácter internacional, y a veces la temática de género y sexualidades está vinculada en una mesa, pero que es una mesa dentro de un evento
eh, de un evento mayor, ¿no? Entonces es algo como muy específico, muy puntual. Y en eso creo que hay un gran contraste, porque claramente, bueno, este Congreso tenía como un eje central el tema de género y sexualidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo hace particularmente valioso, genera que sea un espacio, digamos, muy importante, ¿no? Para difusión de trabajos, conocimientos, intercambios, porque esa temática engloba a todo el Congreso, ¿no? Entonces, creo que eso es como bien importante, ¿no? Eh, Hace poco, por ejemplo, en nuestra facultad se llevó a cabo el Congreso Mundial, que es un congreso muy importante de derecho procesal, ¿no? Y claro, un Congreso Mundial de Derecho Procesal, donde no había, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo revisé, no había una temática de género, no voy a decir transversal, porque claramente no lo había, pero tampoco había, digamos, un abordaje ni siquiera específico, ¿no? Entonces creo que, y esa es un poco la dinámica de muchos congresos en la región, congresos internacionales, ¿no? De derecho, ¿no? Donde la temática es como algo muy marginal. Entonces, esta temática siendo central y que es el eje del Congreso, me parece que es única. Entonces, le veo un enorme potencial de que se pueda seguir desarrollando y cada vez más con, digamos, mayor presencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que eso es como un primer punto, ¿no? De la diferencia. Creo que también la otra diferencia es, coincido con Valeria, es la interdisciplinariedad, porque los abordajes de los temas no han sido exclusivamente jurídicos, sino que han buscado dialogar, ¿no? Con otras disciplinas. Creo que ha sido un congreso donde ha habido un importante diálogo con las ciencias sociales, ¿no? Em, y creo que eso, o sea, personalmente por ahí es el camino, ¿no? En la academia, ¿no? De poder hacer reflexiones jurídicas, pero reflexiones jurídicas conectadas con las realidades concretas de grupos que están en una situación de vulnerabilidad, y que para leer esas realidades necesitamos de herramientas que son extrajurídicas. Entonces creo que el Congreso ha sido muy valioso en ese sentido, ¿no? Lo otro, creo que la importante presencia de mujeres, ¿no? Ha sido también muy importante. Digamos, en los congresos o espacios, digamos, de derecho, eh, nunca uno ve tanta presencia de mujeres, ¿no? Entonces creo que es un espacio importante donde también las mujeres que estamos en la academia podemos, digamos, intercambiar entre nosotras, ¿no? Y generar ahí como más allá de la red ALAS, nuestras propias redes, ¿no? En base a los intereses que tenemos, ¿no? Entonces, yo soy miembro fundadora de la red ALAS, pero claro, en los últimos años hemos pasado de ser 20 a pasar de ser a más de duplicar, ¿no? El número de miembros. Entonces no las conocía a todas. Y en el espacio del Congreso, al poder intercambiar con algunas colegas que no conocía, ya se genera como un contacto que nos permite
digamos, ir creciendo, digamos, en una academia feminista conectada y con otras redes de repente más pequeñas, pero que nos sirven para la investigación, para el intercambio, etcétera, ¿no? Y creo también de que me parece bien importante en el Congreso que hayamos trabajado algunas temáticas que tienen que ver con la propia vida universitaria, ¿no? Em, yo he recibido muy buenos comentarios de colegas que no son parte de la red y que, digamos, quedaron como muy impactados, por ejemplo, con esa primera mesa de ronda donde se trabajó el escrache digital, ¿no? Entonces, porque el escrache digital es algo que está muy presente en los últimos años en las universidades a propósito del acoso sexual, de la violencia de género. Entonces, creo que ha sido un congreso donde hemos podido trabajar como cosas muy específicas y no tan de teoría abstracta sobre temas jurídicos, sino realidades concretas y que atraviesan nuestra vida universitaria, ¿no? A nuestras comunidades universitarias. Entonces, creo que eso también es algo bien valioso que no lo he visto en otro tipo de congresos, sino de manera como muy marginal, ¿no? Eh, y eso, creo que para mí es eso, ¿no? La gran diferencia. En particular, este último congreso tuvo espacios de formación que quizás no es algo que otros congresos tengan. Este taller de transversalización del enfoque de género en la educación legal con el que inicia el Congreso me pareció súper importante porque marcó un espacio de formación en el que se encontraron distintos docentes que quizás tenían interés en trabajar estos temas, tenían alguna experiencia, pero y particularmente en el contexto peruano, en la medida en que los contextos regionales a veces no se conectan con otras, no hay una comunicación en donde podamos articular a nivel nacional las personas que estamos viendo estos temas. Quizás no lo pudieron hacer hasta este momento por eso, pero encontraron en el Congreso personas que estaban mirando los mismos temas, con los mismos intereses, con las mismas apuestas. Creo que ese espacio hace muy particular este Congreso. Luego, y relacionado a ese espacio, ¿no? La apuesta por, ok, estoy haciéndolo en Lima, pero quisiera traer a otras personas de este país, ¿no? Quisiera como generar un espacio de encuentro de diversos contextos regionales y que estemos en este mismo espacio y en ese sentido también de otros países latinoamericanos, ¿no? Esa convergencia que se hizo de perspectivas, de realidades latinoamericanas y peruanas, creo que eso fue como algo súper valioso del Congreso. Y también respecto a personas que no son parte de la red, ¿no? Porque este es un congreso en particular porque lo organiza una red, pero creo que también la presencia de personas que no eran parte de la red hizo que también la apuesta sea más diversa todavía y que en ese sentido también, en esta interacción nos hayamos llevado aprendizajes sobre la academia feminista en general, sobre cómo nos debemos relacionar en la academia feminista, ¿no? Bajo qué principios tenemos que hacer dialogar nuestras propuestas o nuestras perspectivas. Creo que que el Congreso fue un espacio de aprendizaje muy importante. Y por último, la perspectiva interdisciplinaria que tuvieron las ponencias, pero especialmente las mesas redondas, ¿no? Especialmente para analizar la perspectiva de género y la perspectiva
perspectiva de sexualidades en el derecho, es muy importante tener esa apertura a la interdisciplinariedad. Y en este sentido, me parece que esas mesas fueron muy buenas, que pudieron concretar esa o materializar esa necesidad que tenemos de hacer conversar las disciplinas, y fue algo particularmente único, ¿no? Del Congreso en esta edición. Es que, a ver, yo creo que lo que pasa es que nosotras, digamos, junto con la dirección de la Red ALAS y con el comité organizador dentro de nuestra facultad, planteamos algunos temas como áreas temáticas muy generales para sacar la convocatoria a ponencias, ¿no? Entonces, en realidad, creo que la manera como señalamos las áreas eran bastante amplias, como para que puedan entrar diferentes trabajos, ¿no? Entonces yo creo que más que uno determine cuáles son las áreas o las líneas temáticas del Congreso, creo que hay que, digamos, generar una estrategia de apertura a diferentes trabajos que se estén desarrollando en la academia de género feminista en la región, para a partir de eso, digamos, poder ir generando nuevas líneas o ir organizando los trabajos, ¿no? Creo que nuestra estrategia fue buena porque fueron como generales las líneas temáticas, como para que entren una diversidad de trabajos. Entonces creo que hay que mantener la estrategia de generar líneas temáticas amplias, generales, para que puedan entrar muchos trabajos y de repente, ya recibiendo todos los trabajos, se puede reorganizar, digamos, ya la puesta en marcha de las mesas en el Congreso, ¿no? Yo creo que esa sería como una estrategia importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algo, de repente lo estoy diciendo un poco más como, digamos, por lo que se vive en el Perú, ¿no? Pero, digamos, creo que, por ejemplo, hay una reflexión importante que hacer sobre todos estos procesos políticos que se están dando, no sé, en Argentina, en Perú, ¿no? Donde hay, digamos, digamos, en Perú, porque hemos venido de un contexto de un golpe de Estado fallido de hace un año y un estallido social, donde ha habido una presencia bien importante de mujeres en el estallido social, ¿no? Y formas de violencia contra las mujeres, racializadas, ¿no? Que hubiera sido bien importante poderlas trabajar, ¿no? Este, y creo que en la región hay como escenarios políticos, donde hay una importante presencia de mujeres, digamos, siendo protagónicas de esos escenarios políticos, que requieren de una reflexión. Entonces, a mí un poco me ha echado en falta poder, digamos, trabajar una línea temática en esa lógica, ¿no? Me pregunto si las grandes líneas que señalamos al origen para hacer la convocatoria de ponencias, en estas líneas estaba incluido esto que yo estoy señalando. No, tengo mis dudas, no me decantaría por dar una respuesta categórica, pero creo que digamos, en general la estrategia debe ser líneas grandes,
para hacer convocatoria de ponencias y luego pensar ya en estructurar la puesta en marcha del Congreso bajo las líneas a partir de los papers recibidos, ¿no? Eh, y creo que debe haber algún espacio para discutir estos cambios que se están dando en la región, cambios políticos, ¿no? Constitucionales, que venimos viendo, ¿no? Y que Argentina seguramente en corto tiempo veremos qué pasa, ¿no? Con el cambio de gobierno y así, ¿no? Creo que en la región ahorita es un punto importante para reflexionarlo desde una lógica del género y las sexualidades, ¿no? Yo coincido con Marisol, especialmente justo pensaba en que quizás desde el punto de vista de cambios de constitución o procesos de cambios de constitución que están en curso o que son parte de la agenda política de muchos sectores ahora mismo en países latinoamericanos. Ahí hay un importante esfuerzo feminista, ¿no? Jurídico feminista, que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Chile, y no es algo que tratamos, ¿no? De hecho, quizás también porque solamente hubo una participante chilena en las ponencias, ¿no? Digamos, en el Call for Papers, porque bueno, Lidia también estuvo, pero era ella parte del taller, pero digamos como en presentación de ponencia solamente hubo una participante chilena. Entonces, creo que las líneas temáticas, como dice Marisol, que eran amplias y que dieron espacio para formar mesas temáticas diversas, ¿no? En la misma temática, pero diversas en cuanto a los tópicos que se trataban, sí daba lugar, ¿no? O sea, daba espacio para ese tipo de conversaciones y no las hubieron, ¿no? Quizás sí se trata por la magnitud del proceso político, se trata, es necesario, ¿no? Que justamente haya una mesa para tratar desde una perspectiva jurídico-feminista esos procesos políticos, quizás, y eso podría haber sido importante por el momento que atraviesa la región. Bueno, a ver, yo creo que el gran trabajo lo ha hecho Valeria, ¿no? De el día a día, del detalle por detalle, estarme diciendo hay que hablar con tal persona. O sea, yo era un poco la intermediaria que hablaba directamente con la decana o hacía el enlace con las autoridades o me reunía con autoridades para lograr que aporten para, no sé, la movilidad o las grabaciones, pero ya luego todas las coordinaciones, a todo lo demás le daba seguimiento Valeria, ¿no? Entonces, bueno, creo que un primer aprendizaje es un poco ser consciente de cuán grande es la administración de la universidad y cuán segmentadas están digamos, las funciones, ¿no? Entonces, lo cual hace, digamos, coordinar, pero, y creo que eso ha sido como ya un aprendizaje como, uy, cómo funciona nuestra universidad, como para pensar en organizar otra cosa, ya sabría por dónde ir y no hacer tanto ensayo y error, ¿no? Entonces, eso creo que es una cosa más interna, digamos, que me ha dejado el ser parte, ¿no? de la organización del Congreso. Y creo que bueno, en sí, aprender a organizar un Congreso, o sea, nunca he estado en esa función. Así es que más o menos saber todo el proceso, ¿no?
es increíble porque cuando uno asiste a un congreso, no llega a ser consciente de cuánto trabajo está detrás de eso, ¿no? Esto han sido meses, casi un año, ¿no? De trabajo. Entonces, en verdad creo que hay mucho trabajo invisible y de personas detrás de un formato de actividad académica como esa, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, digamos, de lo que soy consciente más ahora a propósito de ello, ¿no? Em, y digamos, creo que son como esas cosas, y quizás voy a decir algo que de repente como que no es como muy políticamente correcto, o sea, no sé si se pueda decir tan abiertamente, pero creo que lidiar, y creo que esa es la palabra, ¿no? A veces lidiar con colegas de la red a las cuales parece que les fuera como muy sencillo cambiar de la noche a la mañana algo, o sea, pidieron algo, luego piden otra cosa, o se dice que un plazo acaba en tal fecha y 2 meses después te piden algo que ya no se puede, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha dejado ahí como un pequeño sinsabor, donde a veces, e inclusive he sentido como un poquito de falta de respeto para ese trabajo, ¿no? Entonces, sí me deja también como aprendizaje cuán complejos o complejas podemos ser los seres humanos, ¿no? En este tipo digamos, en este tipo de contextos y cómo y cuán complejas pueden ser las relaciones que podamos entablar, ¿no? Entonces, creo que eso también yo lo incluiría como parte de un aprendizaje, ¿no? Em, y eso, ¿no? O sea, pero yo, o sea, yo creo que en términos personales el saldo es muy positivo porque la red nos ha dado una oportunidad, creo yo, para también para como para legitimar nuestro trabajo en la propia facultad, ¿no? Porque no es fácil para nosotras que venimos de una facultad donde hay más del 50% de estudiantes mujeres, pero solamente aproximadamente un 30% de profesoras mujeres, con lo que uno se da cuenta de la estructura, ¿no? También machista y patriarcal que tiene nuestra Facultad de Derecho y que tienen muchas facultades de Derecho, porque esto no es solamente un fenómeno de nuestra facultad, ¿no? De nuestra universidad. Entonces, como que traer este congreso a la facultad, que haya sido exitoso, que hayan participado eh, eh, profesoras y profesores que hay de nuestra facultad, que hayan visto la organización, la difusión, también nos da una legitimidad para seguir trabajando en esa línea y en ese camino, ¿no? Entonces, creo que además del aprendizaje, sí, hay algo positivo que nos deja para seguir abriendo camino en este tema en nuestra propia locación, Bueno, ¿no? a organizar un congreso creo que eso es como el aprendizaje más grande, ¿no? O sea, no es algo, quizás cuando uno va haciendo las convocatorias y tal, lo ve como algo más pequeño, ¿no? Pero esto que decía antes, ¿no? Pensar en cada detalle del Congreso ha sido una tarea enorme. Que se logra solamente mirándolo y pensándolo entre varias cabezas, porque una sola persona o dos personas quizás no pueden ir con ese detalle. Entonces,
O sea, el aprendizaje más grande es organizar el congreso, entender y saber medir la magnitud de este tipo de actividades. Y ya, por supuesto, como en lo que pude asistir al congreso y ser parte de él, también aprender un poco la importancia de que es colocar personas con diversas perspectivas, de diversas disciplinas, de diversos países a conversar. Ese aprendizaje creo que también es muy valioso ya en lo que se pudo ejecutar. Pero no sé, no, así como en chiquito no te podría decir ahora como un solo aprendizaje, pero o sea, la organización del Congreso en sí misma es un aprendizaje enorme. Yo les diría que el esfuerzo es grande, pero la satisfacción que se siente después de tener un congreso bonito, exitoso, este, es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, que es muy gratificante, ¿no? Decir, el Congreso salió bien, fue algo que ha aportado mucho, ha sido un espacio de encuentro importante, que salió algo bonito, ¿no? Algo que ha tenido una trascendencia. Entonces creo de que em, el, hay esa satisfacción, creo que es algo que debe animar, porque en verdad, o sea, creo que Valeria y yo nos sentimos contentas y satisfechas de el producto, ¿no? O sea, ha habido un esfuerzo enorme, particularmente de Valeria, pero el producto ha sido muy bueno y eso genera una gran satisfacción, ¿no? Es como cuando uno escribe un paper, es muy a veces trabajoso pensar, escribir, borrar, volver a plantear ideas, reflexionar, pero cuando uno ve algo publicado, ¿no? Y que es valorado, entonces la satisfacción es grande. Entonces creo que eso es algo particularmente para mí bonito y creo que debería ser una motivación, ¿no? Este, y creo que en general, para quienes estamos comprometidas en introducir las discusiones de género en facultades de derecho, introducir la teoría feminista, ¿no? Introducir las reflexiones que tenemos las académicas en la región, en nuestras facultades. Quienes queremos eso, el Congreso es súper bueno, o sea, es una herramienta muy potente, ¿no? Entonces yo diría que vale mucho la pena, ¿no? Luego de haber pasado por todo este proceso y luego ya después de ver el resultado, ¿no? Bueno, de acuerdo con Marisol, mis consejos serían, hay que tener paciencia, lamentablemente, intencionalmente y también sin intención, no, perdón, normalmente sin intención, como que las personas no se acomodan a veces a los tiempos, pasan mil cosas en la vida de cada uno que quizás pueden como que generar retrasos, y entonces en ese sentido hay que ser pacientes un poco, pero en esa medida también poner límites, porque como dijo Marisol hace un rato, a veces hay expectativas que son quizás como desproporcionadas a el tiempo de trabajo o el tiempo de planificación o el esfuerzo que requiere cada actividad que se planea para un congreso, ¿no? Entonces hay solicitudes a las que no se pueden atender, hay
situaciones en las que hay que tener mucha claridad en las cosas que se pueden hacer y en las cosas que no se pueden hacer. Y creo que es muy importante que las organizadoras sepan establecer límites en ese sentido, para evitar que las organizadoras mismas se desborden, ¿no? Se desborden o luego tengan problemas por tratar de cumplir la expectativa de algún integrante de la red o de algún grupo de integrantes de la red, o de algún participante, ¿no? Algún ponente del Congreso. A veces personas tenemos exigencias que no necesariamente son logrables, ¿no? No son posibles de cumplir. Entonces creo que es muy importante que en el marco de poder planificar las cosas bien y de poder hacer las cosas bien, hayan límites establecidos que permitan hacer funcionar el Congreso sin contratiempos y sin niveles. Eso quizás como consejo. Sí, bueno, yo no he estado tanto en contacto, digamos que habían algunas cosas, creo que fue muy bueno la visita previa que recibimos de Isabel Cristina y de María Victoria, porque creo que tuvimos ahí una reunión con el comité organizador de Perú, las profesoras y el profesor que conformaban el área de teoría del derecho, con la decana. Entonces, creo que es bien importante, digamos, de cara al futuro, tener una reunión donde se sientan como las bases de lo que va a ser el Congreso, ¿no? Porque en esa reunión definimos la temática del Congreso, las líneas, como los lineamientos generales, ¿no? La estructura del Congreso, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ha sido muy bueno, porque no era porque además es un espacio donde ya se plasma un compromiso recíproco, ¿no? De la facultad que va a comprometerse, que va a dar los recursos, y de la red, ¿no? También de no abandonar a la facultad. Entonces creo que esa reunión que tuvimos en Lima y en la facultad, con la visita de las colegas, es bien importante, ¿no? Muy, muy importante. Eso como punto número 1. Como punto número 2, las coordinaciones del día a día, en verdad, yo no las he hecho, las hacía Valeria y por tanto era quien estaba siempre en contacto, reuniéndose con María Victoria. Y las veces que yo he tenido que de alguna manera intervenir, quizás ha sido más para coordinar cosas con Isabel Cristina y bueno, o sea, también, o sea, lo único que tengo es agradecimiento porque si bien nosotros hemos sido las organizadoras, la red, a través de ellas, han sido el soporte fundamental. O sea, no solamente fue acá está el dinero y nada más, sino también que han sido como estrategias para dar soluciones, y para ir definiendo y concretizando algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que para un futuro congreso se requiere sostener ese nivel de acompañamiento, porque teníamos autonomía, lo cual es bueno, pero nunca nos dejaron solas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy positivo y que creo que ha sido, digamos, clave para el éxito del Congreso, ¿no? Bueno, yo realmente, por sobre todo, agradezco mucho la coordinación con el equipo de la red. O sea, por sobre todo, es un equipo que realmente me alivió en algunas
cosas que hacer, que pensar, ¿no? Especialmente María Victoria tiene un nivel de planificación que es realmente admirable, y entonces muchas de las cosas fueron como planificadas anteriormente por ella y luego, por supuesto, discutidas con nosotras y repensadas con nosotras y aprobadas con nosotras, pero muchas cosas fueron iniciativa de ella planificar, y eso para mí es muy valioso, porque como decía antes, o sea, es necesario tener varias personas pensando en lo que falta para poder ejecutar el Congreso. A mí me hubiese gustado quizás tener muy claro desde el principio que el trabajo de Fabián, que también fue muy bueno, tenía ciertas limitaciones de tiempos, que fue algo que fue rápidamente aclarado, pero quizás como que desde el principio saber que era como un apoyo y no más bien como alguien que iba a estar, digamos, trabajando siempre a la par con el Congreso, ¿no? Porque él además tenía sus propias tareas y tal. No quiero que se me malinterpreten esto. Lo que quiero decir es que, como yo decía antes, sí me parece que un Congreso debería tener de arranque una comunicadora o un comunicador a disposición para el Congreso. Y era algo que en el marco de las tareas del comunicador del Red Alas tenían que compaginarse con otras tareas que tenía, porque la Red Alas tiene miles de proyectos. Entonces quizás haber tenido claridad de eso desde el principio podría haber hecho reformular un poco los costos, no sé, las cosas en las que se iba a gastar dinero y las cosas que se tenía que priorizar y tal. Pero quizás eso podría haber sido como algo que para la próxima la red pueda ser muy clara y decir, ¿no? El Congreso debe tener quizás su coordinador o coordinadora, porque este es el tiempo de nuestro coordinador y estas son las limitaciones. Quizás por ahí eso podría haber, o sea, podría ser algo que mejore para el siguiente Congreso, pero luego de eso realmente yo no tengo como ninguna observación más que esa, ¿no? En general el trabajo ha sido muy positivo, ¿no? Y yo estoy muy agradecida con todas las personas del equipo por el apoyo que brindaron antes y durante esos días también.